Tenemos que llegar a una astronomía que sea tan independiente que las estrellas reales como la verdad geométrica es independiente de un diagrama mal dibujado. El verdadero fin de la astronomía no es venir a sumarse a las comodidades vulgares de la vida, sino elevar el espíritu a la contemplación de cosas que sólo pueden ser concebidas por el puro intelecto. Este tipo de lenguaje le resultaba incomprensible a Bacon, para el cual la astronomía sólo era útil cuando estaba relacionada con la verdad o con el provecho. Comparaba la astronomía de Platón con el buey de Prometeo, de pelo liso y bien formado, agradable a la vista, pero lleno de basura y que no contiene nada para comer. Platón no halla gran mérito en la invención de la escritura porque enseña a los hombres a ser perezosos. Teniendo libros, sin tener que memorizar sus contenidos, un hombre puede conseguir información siempre que lo desee. No se puede decir estrictamente que un hombre así sepa algo. Se debería uno desprender de todos los libros, declaró Platón, en cuanto se han leído. Su propietario se verá entonces obligado a desarrollar su memoria y mediante una meditación profunda a elevar las facultades de su intelecto. Pero Bacon, ¿cómo se puede imaginar? No puede comprender bajo ningún concepto por qué proezas innecesarias de la memoria tendría alguna utilidad para el hombre. Las compara con exhibiciones de funambulismo y malabaristas. Las dos pretensiones, dice, son muy parecidas. Una es un absurdo de la mente, la otra es un absurdo del cuerpo. Ambas pueden excitar nuestro asombro, pero ninguna es digna de nuestro respeto. Platón siente un desprecio similar hacia la medicina. No puede aguantar a los inválidos. Una vida prolongada gracias a la habilidad médica es para él una muerte larga. A los que tienen una salud delicada debería permitírseles morir. Esta gente no sirve para la guerra, ni como estadistas, ni para el estudio intenso. Si interviniese en ejercicios mentales, se aturden e interrumpen las discusiones serias. Platón no se opone a la cirugía para una persona que goza de buena salud, herida en una batalla o accidente, pero no tiene simpatía hacia los que padecen enfermedades degenerativas. ¿No son estas enfermedades el castigo natural y justificado para la gula y la lujuria?, se pregunta. Bacon no tiene paciencia para estas asperezas. Mantiene que se debería hacer que la gente enferma termine su vida confortablemente y no sufriendo. Aunque no se interesa por el estudio de la medicina, manifiesta con ahínco que habría que orientar la investigación hacia la búsqueda de medios para mitigar las dolencias degenerativas, así como Platón había citado pasajes de Homero para apoyar sus planteamientos. Bacon se desquita enumerando los milagros curativos de Cristo. Las severas filosofías de Platón y de Séneca dominaron largo tiempo, durante el cual el genio del hombre fue desviado a una falsa dirección. La pobreza era noble, el lujo era malo. La especulación científica sólo se debía tolerar en la medida en que su función fuera agudizar el ingenio y no mejorar las comodidades materiales, descubrir la verdad o hacer dinero. La discusión brillante era la más excelsa de las actividades. Sobre todo no debía ser mancillada por el materialismo. Hasta estos ideales se fueron pervirtiendo en la Edad Media, a medida que las enseñanzas que se recordaban de los antiguos se hicieron confusas. Florecieron el lujo y la hipocresía. Estos, excepto en la visión minoritaria de Dante, no eran considerados como grandes pecados. Lo que un hombre hacía era menos importante que lo que decía. Se dio un discurso matrimonio entre la filosofía clásica y los dictados más intolerantes del Antiguo Testamento. Los jefes de la Iglesia se podían ataviar con todo tipo de lujos y riquezas,
pero en tanto que predicaban la pureza teológica, podían mantener inquisiciones paramilitares en las tierras de reyes devotos, cuyos ejércitos podían habérselas barrido en un solo día. El descubrimiento de George Orwell de una doble manera de pensar parece tan aplicable a la Edad Media como a nuestros propios tiempos, de cuyos vicios se burló. Este estado general de espíritu explica muchas cosas. ¿Por qué el Inca del Perú, secuestrado, fue aleccionado sobre las bendiciones de la pobreza por los hombres decididos a despojarles de sus riquezas para apoderarse de ellas? Explica por qué fue condenado Galileo por una junta de eclesiásticos que pensaban que era un vulgar blasfemo, y explica por qué Martín Lutero, que no sabía nada de matemáticas o de astronomía, encontró adecuado declarar que Copérnico era un necio y que sus teorías sobre el sistema solar eran antibíblicas e intolerables. Rara vez se ha pensado que Séneca, uno de los promotores más elocuentes de este credo represivo, era un hombre de un carácter con imperfecciones tan graves que el valor de sus enseñanzas se podría poner en duda. Escribió un folleto sobre la virtud, pocos días antes de escribir otro justificando el asesinato de la madre de Nerón por éste. Preconizaba las virtudes de la pobreza teniendo millones en usura. Denunciaba los males del lujo mientras descansaba en los jardines de Lúculo. Si se han de tomar en cuenta los vicios personales de un filósofo cuando se plantea el valor de su filosofía, hay que admitir, en justicia, que Bacon tuvo también una carrera política sórdida. Para complacer a la reina Isabel I, se las arregló para llevar al patíbulo al conde de Essex, el hombre que había empleado gran parte de su vida en buscar puestos lucrativos para su amigo Bacon. Bacon tuvo un papel descartado en el asesinato judicial del audaz explorador Sir Walter Raleigh. Llegado a un alto cargo con Jacobo I, supervisó la tortura de un clérigo no conformista por haber hallado algunos sermones no pronunciados en un cajón del desdichado hombre. En 1621 se le depuso del puesto de Lord Canciller después de admitir ante las dos cámaras del Parlamento que había aceptado sobornos. Pero a diferencia de Séneca, sus contribuciones a la civilización pesan suficientemente más que sus deficiencias como hombre. Desde 1500 años las enseñanzas de Séneca y de los antiguos no nos han dejado más que discusiones teológicas sin solución y sin sentido. Los logros científicos anteriores a la época de Bacon se realizaron a pesar de la filosofía clásica y, como hemos visto, fueron muy obstaculizados por ella. Pero 300 años después de que Bacon publicase sus escritos y como resultado directo de ellos, tenemos las maravillosas comodidades de la vida moderna. La electrónica, la energía nuclear, los computadores, las autopistas gigantes, el avión a reacción y la riqueza y esplendor de la moderna astronomía y de la física subatómica. Podemos medir la partícula más pequeña, curar algunas de las enfermedades más graves, cruzar vastos océanos en unas horas y escudriñar el borde del universo. Todo porque un político corrupto declaró hace 3 siglos que la búsqueda de la verdad y la utilidad era más provechosa que las discusiones sobre los significados de las palabras. Bacon mismo no sabía nada de estas cosas. Si fuera milagrosamente traído al decenio de 1970, se quedaría tan atónito como cualquiera de sus contemporáneos. Pero se le consideraba como el creador de la máxima «el conocimiento es poder». Vio con claridad cómo se podía llegar a la tecnología y los beneficios que traería
con toda seguridad al hombre. Su utopía, la Nueva Atlántida, publicada en 1627, causó la más profunda impresión. Era una novela, en cierto modo, del estilo que utilizó después Swift para las aventuras de Gulliver. La obra contenía una descripción completa de cómo se debía organizar la ciencia y la tecnología para el bien de la comunidad y el enriquecimiento de sus miembros. El héroe de Bacon cruza en barco un océano y descubre el fabuloso reino de Bensalem. Esta no es una sátira sobre la política inglesa como el Lilliput y el Brondingham de Swift. Bensalem no tiene ni el más leve parecido con la Inglaterra de Bacon. Se puede comparar más bien con el Japón moderno. Los ciudadanos de Bensalem son enormemente avanzados. Tienen aviones y submarinos, neveras y audífonos. Estos son algunos de los frutos de una organización social y económica brillante. El lugar más importante de Bensalem es la Casa de Salomón, que cumple el papel de centro distribuidor de la información industrial y científica. La Casa de Salomón tiene empleados un cuerpo de hombres llamados los mercaderes de la luz, que desempeñan el papel de espías industriales. Viajan secretamente a países extranjeros, recogiendo toda información que pudiera ser útil a Bensalem. Las palabras invenciones provechosas se repiten con frecuencia en la novela. Toda la estructura política de Bensalem está subordinada a la premisa de que la cosa más noble que puede hacer un hombre es inventar algo que enriquezca a sus accionistas y eleve los niveles de vida de sus clientes. Es un tipo de capitalismo nacionalista dirigido a enumerar siempre la felicidad y la prosperidad del individuo a través de la explotación de la ciencia. La información obtenida por los mercaderes de la luz es comprobada y analizada por los depredadores. Estos, a su vez, sugieren aplicaciones prácticas a los benefactores, que informan sobre ellas a las compañías comerciales, después de buscar medios para sacar de ellas cosas útiles y prácticas para la vida del hombre y el conocimiento. Pero no son las compañías las que gobiernan el país. Los verdaderos dirigentes son puros científicos, los intérpretes de la naturaleza que deciden sobre nuestros campos de investigación, que dirigen a los mercaderes de la luz y ordenan que los descubrimientos ya hechos se eleven por medio de experimentos a observaciones, axiomas y aforismos mayores. No es difícil imaginarnos la tremenda impresión que hicieron las ideas de Bacon en las mentes del siglo XVII. Se percibía por primera vez que la humanidad podía tener una finalidad oculta y ser capaz de llevar a cabo un plan a largo plazo cuya naturaleza había estado encubierta hasta entonces. La noción de que se podía hacer obrar a la ciencia con más provecho si se organizaba la investigación sistemática y se la libraba de influencias religiosas era completamente nueva. Estas ideas fueron pronto puestas en acción. En 1660, poco más de una generación después de la publicación de la Nueva Atlántida, se formó la Royal Society para poner en práctica los métodos científicos de Bensalem. La sociedad declarada en su récord memoria que su fundación era uno de los primeros frutos prácticos de los trabajos filosóficos de Francis Bacon. El poeta Abraham Corley escribió una ola a la Royal Society declarando: Bacon, como Moisés, nos guió por fin hacia adelante. El árido desierto que pasó estaba en el mismo borde de la bendita tierra prometida, y desde lo alto de la montaña de su ingenio exaltado la vio él mismo y nos la mostró.